Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, quería antes de entrar a lo que va a ser la administración Trump, hacer un análisis de cómo queda Joe Biden con el tema económico. ¿Qué país le deja económicamente Joe Biden a Donald Trump? Bueno, le deja una herencia muy peligrosa, ¿no? Joe Biden deja el mayor déficit fiscal de la historia de Estados Unidos en periodo de paz, lo cual deja las finanzas norteamericanas en una situación muy complicada, el bono a 10 años subiendo de rentabilidad, lo cual indica mayor riesgo de insolvencia, un nivel de deuda extremadamente alto, un gasto público completamente descontrolado y una economía que no lo está haciendo mal, pero que deja mucho que desear en cuanto a las pequeñas y medianas empresas y las familias que claramente han sido las más perjudicadas por la política de Biden, dejando una inflación de más del 24% en términos acumulados y además un empeoramiento significativo de las variables laborales que realmente le importan a la gente, porque se habla mucho del dato de paro, pero no se habla suficiente del hecho de que la tasa de empleo, la tasa de población empleada con respecto a la población total no ha mejorado, que no ha mejorado tampoco la tasa de participación laboral, que los salarios reales han caído durante la administración Biden. Por lo tanto, pues deja una economía que ha sido básicamente inflada con gasto público, con deuda y con inmigración. Esos tres factores son los que van a tener que revertirse rápidamente para solucionar los problemas de Estados Unidos. Y justamente fue parte importante de la campaña de Trump atacar a Joe Biden por estos resultados y también ha sido parte de su discurso, ¿no? Él ha dicho que comienza una nueva era dorada para los Estados Unidos con su nueva gestión y quería preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son las medidas que se perfila Donald Trump para implementar en términos económicos en los siguientes años? La primera y más importante es la desburocratización. Mucha gente dice la palabra desregulación, que no es correcto. Lo que tenemos que tener en cuenta es el aumento brutal de burocracia en Estados Unidos. Por lo tanto, la desburocratización puede reducir significativamente los costos para las empresas, para las familias y para la economía en general y eh, reabrir un potencial de la economía norteamericana muy importante. El segundo es el sector energético. La orden ejecutiva que se ha lanzado con respecto al sector energético es muy importante y además atrae mucha inversión y mucho empleo y eso es, yo creo, algo muy, muy relevante. Y luego, en términos económicos, también muy importante la bajada de impuestos que se espera en los primeros 100 días y también una reducción del gasto innecesario. Uno de los temas de los que he hablado bastante también es la posible imposición de tarifas, de aranceles. Quería preguntarte ya, primero, una parte un poco más teórica, digamos, ¿qué son las tarifas y cuáles son las consecuencias que tienen en las economías? Bueno, los aranceles, debemos que recordar que Estados Unidos es la única medida que puede imponer a los países que llevan a cabo barreras al comercio, ¿no? Aranceles, al fin y al cabo, no deja de ser más que un impuesto a las importaciones. Tenemos que recordar que en el mundo ahora mismo las barreras al comercio son enormes, por parte de la Unión Europea, por parte de China, Rusia, Brasil, México, India, etcétera. Son desafortunadamente países y agentes económicos que durante años y años han estado introduciendo todo tipo de barreras al comercio, regulatorias, fiscales, medioambientales y también arancelarias. Entonces, Estados Unidos utiliza los aranceles de manera en la que se busca negociar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ser conscientes, que si los países que comercian con Estados Unidos quieren que no haya aranceles, no los va a haber. Lo único que tienen que hacer es abrir sus economías.
En ese sentido, porque una crítica con el tema de los aranceles y alguna especie de este acercamiento de America First, de América Primero, ha sido que Donald Trump es proteccionista. Frente a esto, Javier Milei, el presidente argentino, ha dicho que no es proteccionista, sino que, digamos, la política comercial que está implementando y ese tema de los aranceles son parte de una estrategia geopolítica. ¿Tú crees que lo está usando más para negociar con otros países y para meter presión tal vez? Por ejemplo, ha hablado del tema del petróleo en Venezuela y el petróleo en Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Crees que se trata más de una estrategia geopolítica o crees que de fondo es proteccionista? No, claramente es una estrategia geopolítica y de negociación. A ver, Estados Unidos no puede ser la única casa del vecindario que tiene las puertas y las ventanas abiertas. Y mientras tanto, el resto de las casas del vecindario se dedican a poner barreras. China es un país que ha estado cerrando su economía. Tiene enormes barreras arancelarias y una enorme cantidad de trabas al comercio. La India, Brasil, México, tantos otros países, ¿no? Por lo tanto, lo único que puede hacer Estados Unidos es decir, oiga, o abren su economía y nos permiten a nosotros también exportar a sus países y comerciamos todos juntos de manera libre, o van a tener aranceles. En Europa es muy evidente. En Europa no se ven vehículos norteamericanos por la calle, no se ven alimentos norteamericanos en las alacenas de los supermercados. Por lo tanto, todo eso es importante, ¿no? Todo eso es importante porque muchas veces se acusa a Donald Trump de proteccionista y a mí siempre me entra una pequeña sonrisa porque, claro, me hace mucha gracia escuchar a gente que no dice nada sobre el proteccionismo de los demás, de repente llevarse las manos con unos aranceles de Estados Unidos, ¿no? Justamente sobre el tema de Europa quería preguntarte, porque claro, hay mucho tema de protección de políticas ambientales. Donald Trump ha sido bastante crítico de este tipo de cosas. ¿Tú crees que él va a poder llegar a un tipo de entendimiento con la Unión Europea en temas comerciales? Claro que puede, y ha ocurrido en el pasado. Pero por eso es como la Unión Europea desafortunadamente parece no querer llevar a cabo ese entendimiento de manera abierta, pues entra la amenaza de las aranceles, ¿no? Tenemos ejemplos en el pasado. Donald Trump siempre explica que cuando estuvo en Francia con el presidente Macron, le dijo, no es una política correcta la que ustedes tienen con respecto al vino, porque aquí en Francia está literalmente casi prohibido el vino francés, el vino norteamericano. Y el presidente Macron le dijo, bueno, es que yo no puedo hacer nada. Le dijo, bueno, pues le voy a poner aranceles al vino francés. Y entonces se cambió la legislación y las trabas al vino norteamericano. Es decir, recordemos, por ejemplo, pues cómo ocurrió también con Italia, con Grecia, ¿no? Es una manera de negociar para mejorar las condiciones de comercio. Y otro de, digamos, las grandes renegociaciones que vienen es el tema del tratado comercial que hay con Canadá, México y Estados Unidos. ¿Cuál crees que va a ser el rol de Estados Unidos? ¿Qué tipo de presión o qué tipo de resultado quieren de esta renegociación del tratado comercial? Número uno, que Canadá y México empiecen a hacerse responsables de su frontera. No puede ser que Estados Unidos haya recibido 11,5 millones de inmigrantes ilegales y que Canadá y México básicamente no hagan nada. Número dos es que México y también Canadá tomen responsabilidad sobre el tráfico de drogas y el tráfico de armas. No puede ser tampoco que esté entrando la cantidad de droga que está entrando en Estados Unidos prácticamente sin que haya un control. Y yo creo que esos dos factores, si se llevan a cabo medidas serias, llevarán a que se acuerde un marco que sea positivo para los tres. Correcto, ya me gustaría regresar tal vez un poco a lo más doméstico dentro de Estados Unidos, pero junto con el tema energético, el tema automotriz y el tema de las criptomonedas han sido, digamos, sectores que Donald Trump ha hecho bastante énfasis. Y quería preguntarte sobre este último, sobre el rol de las criptomonedas, si tú crees que lo que está diciendo es un poco algo más discursivo o si cree de verdad que podría implementar algún tipo de cambio importante en ese sector.
No, seguro que va a haber una mejora regulatoria y una posición mucho más abierta con respecto a las criptomonedas por parte de la administración Trump, porque además el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, es un gran defensor de las criptomonedas, ¿no? Y ya para terminar, ¿cuál crees que va a ser, digamos, el principal reto que va a tener Donald Trump en términos económicos? El más difícil va a ser el de reducir el gasto público, más difícil de todos, porque se va a encontrar también con la oposición de algunos estados, que pueden algunos de ellos incluso tener representación republicana, y va a ser muy complicado, pero yo creo que ese es el factor de mayor dificultad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Siempre un gusto.